Hola, bienvenidos a la reunión del día de hoy. Es un gusto que usted nos esté acompañando desde su hogar. Es un gusto que a pesar de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, usted esté ahí sin dejar de congregarnos. Les voy a leer lo que dice Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque podemos aprender de ella cada día. Hermanos, los invito por favor a unirse conmigo en oración en este momento. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este momento sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por la iglesia Cristo Viene, por cada una de las personas de nuestra congregación. En este momento, Señor, oramos por nuestra congregación para pedir tu bendición, para pedirte por cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú conoces a cada uno, tú conoces sus necesidades y sus corazones y sabemos que tú estás con nosotros en este momento. Ponemos esta reunión en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos. Pedimos, Señor, que pongas disposición en nuestros corazones para aprender toda tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en este momento les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a leer el capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Hermanos, en este momento los invito a alabar al Señor por medio de las ofrendas. Podemos visualizar la manera de ofrendar en la página www.cristoviene.com/ofrendar. La palabra del Señor dice en Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que tenemos de ti lo hemos recibido. En este momento los invitamos entonces a ofrendar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos das de permitir darte una ofrenda, de lo mucho que tú nos das. Gracias, Señor. Te pedimos que las bendigas en este momento y que bendigas al dador alegre. Gracias, Señor.
Ha llegado un momento muy lindo y es alabar al Señor por medio de los cánticos, porque Él se merece toda la adoración. El Salmo 59:17 dice así: a ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector, tú eres el Dios de mi alma. Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Qué les parece si exaltamos el nombre de nuestro Señor hoy? ¿Qué les parece si se ponen cómodos y nos concentramos en la alabanza, ok? Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre, gloria, es la canción que rodea el trono hoy. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre.
crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo Dios, sobre todo Creador sin igual, Él se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz, una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Y cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras.
Buenas noches, iglesia. Bienvenidos a la semana 2 de los libros históricos Conociendo mi Biblia. Son 12 libros y vamos a estarlos estudiando. La semana pasada arrancamos con el primer libro, que es Josué. Y les quiero contar rápidamente qué estaba pasando. El pueblo, después de Josué, vino Moisés, luego vino Josué y Josué murió. Y después de que Josué muriera, el pueblo se quedó sin un liderazgo importante. Por eso es que la historia de Jueces, que es el libro de hoy, arranca cuando Josué muere. Es lo último que vamos a ver. El pueblo siempre ha tenido un líder principal. Empezamos con Moisés y ahora con Josué. Han sido cerca de 70 años de un liderazgo fuerte y bien claro establecido. Y ahora Josué muere. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué pasa cuando el líder muere, cuando el líder no está? Bueno, Jueces es la historia de un pueblo que desvió su corazón de Dios y porque no había liderazgo, ¿sí? Y no es que no hubiera líderes en particular, lo que no había era una figura central nacional de liderazgo, pero había muchos líderes. Había líderes de tribus, había líderes de clanes, había líderes de familia como los padres y las madres, así que sí había líderes. Y en Jueces vamos a ver lo que Josué decía antes. Josué había profetizado, había aclarado, advertido de alguna manera. Vean lo que decía Josué en Jueces 24:20. Les decía al pueblo antes de que él falleciera: si ustedes lo abandonan acerca de Dios, si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, el Dios se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Así que esto es lo que pasa con el pueblo, que el pueblo va a desviar su corazón del Señor y por lo tanto el Señor va a dar reprimendas importantes y se va a desviar su corazón hacia otros dioses. Así que yo arranco con una pregunta que esta semana me estuve haciendo. Y la pregunta es: ¿por qué el pueblo se desvió? Es decir, ¿en qué falló Dios? Pensemos en esa pregunta: ¿en qué falló Dios? La respuesta instintiva es: no, Dios no falló, fueron los humanos. Estoy de acuerdo con usted, pero lo pongo por ejemplo a nivel de pareja, como ejemplo nada más. Cuando una pareja se desintegra, el 100% de las veces es por algo que el otro dejó de hacer o que el otro falló. Y entonces el otro, el que no ha fallado, se agarra de ahí para abandonar la relación. Entonces, si el que abandonó en este caso fue Israel, posiblemente el que falló entonces fue Dios. Esa sería una conclusión lógica en una relación cercana. ¿En qué falló Dios? Repito, sabemos instintivamente que Dios no fue que falló. Entonces, ¿por qué se desviaron? ¿Por qué toda una nación se desvió? Y aquí yo quisiera centrarme en lo que Dios demanda y lo que Dios ofrece y lo que otros, comillas, dioses demandan y ofrecen. Porque si no es un fallo de Dios, posiblemente sea un tema de los ofrecimientos que da cierto Dios o el otro Dios. Y una de las cosas que es repetitiva es que los dioses paganos de alguna manera no exigían fidelidad, no eran exclusivos, no eran celosos, no exigían fidelidad ni nada de una vida fundamentada en leyes como así lo hacía el Señor. Simplemente eran dioses que debían ser adorados y eso era todo. Inclusive se creía que la agricultura próspera, que era algo importantísimo para ellos, dependía de ritos que el pueblo hacía. ¿Qué tan bien te va a ir en esta cosecha? Depende de los ritos que hagas para que te vaya bien. Eso es lo que pensaban los dioses paganos, dioses que no exigían fidelidad. Inclusive habían dioses o tribus politeístas con muchos dioses. No había problema entre ellos que una persona adorara a muchos dioses, a diferencia de nuestro Dios. Entonces, en esa área, como ejemplo de la agricultura, ellos pensaban que participar de rituales referentes a fiestas religiosas estimulaba de alguna manera a sus dioses a actuar a su favor. Y entonces en estas fiestas ellos buscaban la prosperidad de las cosechas, la prosperidad de los rebaños, alejar sequías, plagas, cosas por el estilo, y hacían esa clase de rituales o ceremonias que dentro de la ética y la moral y la perspectiva de Dios, Él no hacía esa clase de cosas. La bendición no venía por los ritos que ellos hicieran. Bueno, para estos dioses sí. Israel llega a un punto a donde entonces empieza a celebrar, como los demás, estos ritos de fertilidad. Y la palabra es licenciosos, o sea, que se daban permiso, que estaba bien hacer eso. Siempre y cuando fuera con esa intención, no había problema, aunque rompiera la ley del Señor. Y estos ritos eran muchas veces caracterizados por relaciones sexuales, orgías sexuales desenfrenadas. Y esto es lo que llamamos usualmente la famosa prostitución sagrada.
Entonces no es que Dios fallara, es que los otros pseudodioses ofrecían cosas que estimulaban los deseos de la carne de una manera permitida. Una persona, aunque fuera casada, podía decir: voy a ir a celebrar con mis dioses para que nos vaya bien esta cosecha, me voy a acostar con un montón de mujeres, daré mi ofrenda a los dioses y los dioses me van a premiar. Y la esposa no podía decir nada. Esa clase de fertilidad licenciosa, esa clase de permisos sexuales, aún fueran en contra de la voluntad del Señor, eran atractivos para ellos. Así que hoy podríamos verlos desde afuera a estos israelitas y condenarlos, lo cual sería correcto, pero pensemos en tantas mentiras de promesas que escuchamos de otras fuentes que no son Dios. Ustedes y yo en el año 2021, mentiras que escuchamos: si hace esto tendrás prosperidad, si hace esto tendrás placer. Son mentiras que escuchamos y nos damos los permisos para hacerlo. Y cómo a través de esas mentiras y esas promesas vanas podemos desviar nuestro corazón de Dios por seguir esas promesas. ¿Qué es lo que te promete? Te preguntaría, ¿qué es lo que te promete el sexo fuera del matrimonio? Placer, emoción. ¿Qué es lo que te promete el sexo en general si no estás casado? O la pornografía, o los vicios. ¿Qué te promete las amistades destructivas? ¿Qué te promete el trabajo? ¿Qué te promete el dinero? ¿Qué te promete el vernos súper lindos todos? ¿Qué es lo que nos promete las redes sociales o los éxitos terrenales? Todas estas, mis hermanos, son promesas vacías si no van de la mano de una obediencia con el Señor. Y aunque no hacemos lo que hacían en aquellos tiempos, que hacían ciertos ritos con ciertos dioses, desviando su corazón a ese Dios que me prometía algún tipo de placer en mi desorden, bueno, podríamos parecernos que hoy buscamos a esto o lo otro que nos encanta, que nos da una especie de satisfacción personal, aún sabiendo que va torcido de cuando la voluntad del Señor. Así que, ¿qué es lo que iba a pasar? Que el pueblo en este contexto va a aprender el costo de la desobediencia y el costo de abandonar a Dios. Y si no lo aprende, por lo menos va a sufrirlo, porque esa es la historia de los jueces. Por eso decimos que Dios, desde Moisés había dicho, Dios promete bendición a la obediencia y calamidad a la desobediencia. Y a nadie le conviene caer en las manos del Dios vivo. Así que el libro de los jueces es un libro emocionante, es tristemente emocionante, porque tiene muchísimo drama. Esto lo he explicado antes, pero vamos a ver un pueblo que cae constantemente. Esto es lo que llamaríamos en el libro de los jueces los ciclos. Ciclos es algo que se repite una y otra vez. Repeticiones que llegan al punto, mis hermanos, del hartazgo. Cuando vemos a un pueblo que no aprende. No sé cuántos de ustedes han tenido un perrito que lo intentan enseñar a hacer algo. Y posiblemente porque no sepamos, llega un punto de la desesperanza de decir: ¿pero por qué no aprendes? Ya te lo he dicho 1.000.000 de veces y seguís sin aprender. Y la expresión que desde afuera diríamos para este pueblo es: aprendan, por favor, aprendan. Y esta declaración la podemos hacer nosotros para nosotros mismos. Aprendan, por favor. ¿Cuántos palos tenés que llevarte? Porque estos ciclos van a ser repetitivos, uno y otro y otro. Y estos ciclos están descritos en el mismo libro de los jueces. Y vean lo que dice Jueces capítulo 2, versos 18 y 19, hablando de los ciclos. Leo para ustedes: cada vez que el Señor levantó a un juez para ellos, que estaba con el juez y lo salvó fuera de las manos de sus enemigos. Dios levantó al juez y lo salvó. Y siempre y cuando el juez vivía, porque el Señor cedió debido a su gemido bajo los que oprimido y afligido ellos. Pero al morir el juez, el pueblo volvió a formas aún más corruptas que sus antepasados, eligiendo a otros dioses que servían y adoraban ellos. Se negaron a renunciar a sus costumbres y se negaron a renunciar a sus caminos obstinados. Ese es el ciclo constantemente. Un pueblo que está en paz porque Dios les da paz. Y entonces de pronto un día deciden, la palabra es apostatar, la apostasía. Apostatar, irse en contra de lo que antes creían, e Israel abandona a Dios. Apostasía. Y después de la apostasía, ¿qué es lo que pasa? Que sus enemigos vienen y gobiernan. Este es el resultado natural de haber desobedecido a Dios. Dios lo había dicho, tendrán calamidades. Viene la apostasía, inmediatamente vienen los enemigos que los gobiernan. Esto se llama opresión. Y después de la opresión y el dolor que ellos sienten, ¿qué es lo que hace el pueblo? El pueblo clama y pide ayuda y misericordia a Dios. Esto es lo que se llama arrepentimiento. Y cuando Dios mira un corazón arrepentido, Dios se acerca también, Dios escucha la oración, Dios levanta a un juez que los va a liberar. Esta es la parte de liberación. Y después de la liberación, el pueblo está en paz. Y esta es la parte del reposo. Ese es el ciclo. Reposo, apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación.
reposo, apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación. Y están una y otra vez haciendo esto. Cuando se sienten en paz, bajan los guantes, se descuidan, vuelven a caer en pecado y vuelve otra vez la consecuencia. Ante la consecuencia viene el clamor. Ante el clamor, Dios manda a un juez en su misericordia, el juez libera y trae paz. Y ante la paz, vuelve la desobediencia, ciclos una y otra vez. Y esto, lo de los ciclos, lo van a hacer por lo menos 12 veces. ¿Me escuchó? 12 veces en todo el libro. En 350 años, que es lo que dura más o menos el libro de los jueces, esta gente va a hacer el ciclo 12 veces. Es la gente que nos dice, no aprende, aprendan por favor. ¿Cuántas veces más tenemos que pasar por este proceso para aprender? Hay una frase en Costa Rica que decimos que perro que come huevo ni que mándale el hocico. ¿Lo has escuchado? ¿Sí? Y lo que hace referencia es a la incapacidad de aprender a pesar de que les pasen tantas cosas malas. Este es Israel. Es un perro que come huevos. Y es la advertencia un poco más poética y mucho más divina, evidentemente, que el salmista decía. El Salmo 32 y versículo 9, el salmista dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuya arrogancia hay que domar con rienda y freno para acercarlos a ti. Lo que el salmista nos está diciendo es, no seamos mulos. Y esto es Israel. Esto podría ser usted o puedo ser yo. Mulos sin entendimiento que hay que darles palos fuertes para que entiendan. Mis hermanos, arrancamos jueces con una exhortación. Que no te den palo, mi hermano. Que no te den palo. Aprendamos de una. No llevemos palo. Y entramos a los jueces, ¿les parece? ¿Sí? Jueces, cuando pensamos en jueces no piensen en un tipo de una corte. Estos no eran los jueces como los nuestros. Estamos hablando de jueces en el sentido de libertadores, de líderes, de caudillos. Y una nota muy importante que tal vez nos podría sorprender a nosotros es que los jueces no fueron levantados como modelos de obediencia, santidad y amor a Dios. Ese no fue el propósito de los jueces. No es hay que ser como ese juez es, sino que fueron levantados como instrumentos de Dios que Dios usó y capacitó por su Espíritu Santo para hacer la tarea que Dios quería que ellos hicieran. Es decir, los jueces no siempre van a ser los mejores modelos de ética y de moralidad divina. Algunos un poco, otros no tanto, pero simplemente fueron instrumentos que al igual que todos deben de pasar por el filtro de la crítica para ver qué cosas imitar y qué cosas no. Entonces cuando decimos tenemos que ser como fue Gedeón, perdón, ¿en qué sentido? ¿De qué me estás hablando? ¿En qué área sí? Hay cosas que no, hay que evitar de Gedeón. Por ejemplo, o otro ejemplo, el juez más famoso de todos, sin lugar a dudas, fue Sansón. Si usted estudia la vida de Sansón ahí en Jueces, se va a dar cuenta que fue un patán de mal genio. Ese es Sansón. Pero Dios lo usó, ¿sí? Y por más santos y buenos, o patanes como Sansón que sean, Dios hizo lo que quiso. Su voluntad se cumplió y los usó como instrumentos para que Él liberara a la nación que había clamado en arrepentimiento. Así que recordemos eso, los jueces no los idealicemos. Algunos tienen cosas muy lindas para aprender, pero hay otros que son de terror y sin embargo Dios utiliza a cualquier persona que Él quiera. Y la historia de los jueces empieza con una declaración importante. Voy a leer nada más una, aunque se repite esta declaración como 12 veces, pero leo una nada más que está en Jueces 1, en el 11 y el 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Baal era un dios. Y abandonaron al Señor, escuchen, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Esta expresión se va a repetir una y otra vez. Más adelante va a decir, y volvieron a hacer. Otra frase dice, y otra vez volvieron a hacer los israelitas lo que ofende al Señor. Así que yo desde afuera, cuando leo esta expresión 12 veces, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, uno de pronto dice, otra vez. Y lees otra historia, otra vez Israel. Y lees una cuarta o quinta, Israel, otra vez. Esa es la expresión que manejamos en Jueces. Si fuera la historia suya o la mía y cada capítulo empezara diciendo y Esteban volvió a hacer lo que ofende a Dios y una vez y otra vez, posiblemente uno dice, qué cansado. ¿Cómo es que tenés la cabeza tan extremadamente dura que no aprendes tus lecciones? Y en esta expresión lo que hace Israel que ofende al Señor y entonces Dios entra en ira y luego ellos claman y Dios les recompensa con un juez.
a mí me hace pensar en un par de lecciones importantes para que vayamos tomando nota de qué podemos sacar de acá. La primera es la referencia a mi terquedad. Ya se me comparo con un mulo o con un caballo, pero eso voy a dejarlo ahí un momentito porque no es demasiado agradable, pero se me comparo con esos animales. ¿Cuántos ciclos yo he vivido en mi vida y aún no aprendo? ¿Cuántas veces me tropecé con esa piedra que sé que me trae amargura, que sé que me trae dolor y calamidad y sin embargo sigo sin aprender? ¿Cuántos ciclos he pasado? Cualquier ciclo que me lleve a mal y que yo repita y repita, este es el ciclo que conlleva el dolor y a un camino duro, duro. El proverbista, el famoso Salomón, él decía en el Proverbio 13, versículo 15, él decía, el buen entendimiento produce favor. El buen entendimiento produce favor, pero el camino de los infieles es duro. Y está establecido, así es lo que él ha visto. La persona inteligente que entiende el consejo y obedece el consejo, tiene favor. Pero el camino de los infieles, el que dijo esto es, pero no quiero hacer caso a esto, es un camino duro. Y una pregunta recurrente cuando nos pasan cosas duras en la vida y encima creemos en un Dios, es ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esta clase de cosas a mí? ¿Por qué a mí? Y yo me pongo a pensar, mis amados, ¿no les parece que podríamos en esas circunstancias examinarnos? Y tal vez responder, Señor, un momentito a esa pregunta, voy a examinarme y cuando me examino digo, ya sé por qué, Dios. Sí, perdón por la pregunta, me examiné y me di cuenta por qué me estaba yendo mal. Me di cuenta por qué el camino mío era duro y era causa de mi infidelidad. Ya mismo corrijo, Señor, para que no me vaya mal. El camino del infiel, decía el proverbista, es duro. Así que la primera referencia es a mi terquedad y la segunda referencia es al otro lado. No a mi terquedad o a mi infidelidad, sino a la fidelidad del Señor. ¿Por qué digo esto? Escuchen esto que que quiero decirles. 12 veces y Dios no se cansa de escuchar y no se cansa de perdonar a un pueblo arrepentido. 12 veces, es decir, ustedes y yo posiblemente 1 o 2 aguantamos. No, yo estoy abierto a la segunda oportunidad. Pero tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, duodécima, 12 veces por lo menos. ¿Cómo es que aguantas tanto? ¿Cómo es que tenés tanto para dar? Y esto habla del carácter de Dios. Si por un lado está mi terquedad que me recuerda quién soy y lo duro que puede ser mi camino, ahora está la parte del Señor. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 13, el amor es paciente y Dios definitivamente nos ama porque Él es paciente con nosotros. Y esta paciencia Él había establecido desde el principio, cuando allá con Moisés otra vez, en un libro que se llama Números, Él había establecido cuál iba a ser su dinámica. Vean lo que dice la Biblia. Números 14. Ahora, Señor, que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Este pasaje me habla acerca de la disciplina de Dios, y a pesar de que hay disciplina, porque la hay perdón siempre, mis hermanos, siempre hay perdón. Y por eso Israel clama por 10ª vez, y por 10ª vez Dios escucha, perdona y liberta, ¿sí? ¿Se hace de la vista gorda con el pecado? No, hay consecuencia, pero restaura después de la consecuencia. Y en Jueces el pueblo vivió esto una y otra vez. Esa es la esencia de Jueces, eso es lo que pasa en el libro de Jueces. Cómo es un pueblo que está en un momento de paz y ahora se les ocurre adorar a este Dios que se llama Baal. Dios se enfurece, Dios da justicia, y entonces vienen muchos pueblos, habían los filisteos, los edomitas, los moabitas, los amorreos, los hititas, y vienen y los oprimen, y ante la opresión ahora están en esclavitud y les duele esa opresión, claman al Señor y Dios vuelve a escucharlos y vuelve a escucharlos y les levanta un hombre entre ellos o una mujer, en el caso de Débora, y en este ambiente ellos levantan armas y pelean de la mano del Señor y consiguen su libertad una vez más y ahora tienen paz. Y mientras el juez o la jueza vivan, el pueblo está enrumbado porque tienen un líder. En cuanto el juez muere, el pueblo sin líder hace lo que le da la gana y se vuelve a desviar otra vez. Así que quiero llevarlos a un último pasaje. Vean que no voy a contarles ninguna historia hoy, pero hay muchos jueces. Si estuviéramos en vivo les preguntaría qué jueces conocen,
por ahí está Otoniel, por ahí está Ahot, por ahí está Samgar, por ahí está Sansón, evidentemente, está Gedeón, está Barak, está Débora que les contaba, hay por lo menos 12 jueces y no les voy a contar ninguna de esas historias, usted léala en su casa. Pero quisiera llevarles un versículo. Arranqué poniendo el fundamento de algunas cosas y termino con otro fundamento. El último versículo que les quiero explicar en esta noche es el último versículo de todo el libro de Josué. Si usted va a la última página de Josué, último capítulo, último versículo, va a encontrarse con Josué 21-25, que es el último. Y vean lo que dice la palabra del Señor en ese momento. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Permítame repetir el versículo. En aquella época, dice el autor, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Vean, este pasaje es tan fresco porque es increíblemente relevante en nuestras vidas. Repito, este pasaje narra la historia de un pueblo hace 3000 y resto de años, pero los principios son tan frescos y relevantes. Este es un pueblo que Dios había escogido. Este es un pueblo que tiene la ley de Dios, pero es un pueblo que hace lo que quiere, no lo que Dios quiere. Intentemos poner esas características. Un pueblo que Dios elige, un pueblo que tiene la ley de Dios y un pueblo que hace lo que le da la gana. ¿Será que alguien podría parecerse a eso? Pueblo escogido, pueblo con ley, pueblo en anarquía, haciendo lo que quiera. La iglesia perfectamente podría entrar en esa categoría si nos descuidamos. Porque vean el contexto. Creemos que esta parte, el libro de los jueces, fue escrito por Samuel en un tiempo donde ya existían reyes. Le habla a un pueblo que se acostumbró a tener a un rey, un pueblo que nació cuando había reyes en Israel. Y les dice, lo escribe para una audiencia que no conoce lo que es no tener rey. Desconoce la vida sin rey. Y dice, en aquella época no había rey en Israel. Esto habla del pasado. No es hoy, no va a ser mañana. Hubo un tiempo, señores, en el pasado donde no había rey. Pasado es importante, cuando no había una autoridad que marcara el paso del pueblo. Y no puedo dejarlo ahí. Si usted de pronto piensa en los primeros 3 reyes de Israel, que son Saúl, David y Salomón, uno dice, en esos 120 años de reinado, el pueblo fue un pueblo monoteísta. Un solo Dios. Había un líder que les decía, a este Dios adoramos. Y el que no quiere lo ponemos a raya, porque en este pueblo adoramos únicamente a un Dios, que es Jehová. Entonces, cuando no había una autoridad que les marcara el paso, la gente hacía, según jueces, lo que le daba la gana. Y no puedo dejarlo ahí, tengo que llevar esta alegoría a nuestras vidas, porque hubo una época en tu vida y en mi vida donde no había una autoridad en nuestras vidas. Tal vez había padres o jefes, pero una autoridad absoluta, completa, una autoridad que lidiara con temas de ética y de moral, no existía. No sé si alguno de ustedes recuerda esa época, sin Cristo, sin nuestro Señor. Si usted se acercó al cristianismo por las razones correctas, usted entró a una fe que tiene una autoridad. No es como los que otros ofrecen, ¿sí? En la fe cristiana yo entro a llamarle Señor a alguien más. Y si Él es el Señor, por implicación yo no lo soy. No puede haber 2 señores. Pero hubo un tiempo, dice Samuel, cuando escribe Josué o cuando se dice esto, hubo un tiempo donde esa autoridad no estaba. Ahora, ¿cuál es la consecuencia natural de que no haya una autoridad en nuestras vidas? Y para Israel fue, y entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. Hacer lo que cada quien quiera. ¿Saben cómo se llama eso el día de hoy? Libertad se llama eso. Hacer lo que cada quien quiera es libertad. Hago lo que quiera. ¿Saben qué ha demostrado el mundo 1 y 1.000.000 de veces? Que cuando se hace lo que se da la gana, cuando se hace lo que cada quien quiere, se entra siempre en crisis, siempre. Que cuando no hay normas que regulen mi actuar, yo lo que hago es que lastimo, traiciono, ofendo, mato, robo, me aprovecho. ¿Sabe por qué hoy nuestro país está hablando tanto de corrupción en el gobierno? Porque son hombres y mujeres que han abandonado a Dios, así como Israel lo hizo. Han abandonado a Dios, que no tiene quien les regule las conductas, así como Israel. Eso es lo que está pasando. Qué mal que está el país. Sí, pero ¿por qué razón? Hemos abandonado a nuestro Dios. No hay quien regule una conducta adecuada. Y cuando se nos da el poder de decisión, escuchen esta expresión, escuchen este principio. Cuando se nos da el poder de decisión por nosotros mismos, usualmente decidimos mal.
Usted me dice, no, Esteban, yo decidí entregar mi vida a Cristo, yo decidí servir al Señor. Bueno, eso fue realmente Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando soy yo solito, escogiendo, tomándome decisión por mí mismo, usualmente decidimos mal. En el texto dice, cada quien hacía lo que le parecía que era bueno para ellos o lo que ellos entendían. Y entonces era un espacio que es un perfecto caldo de cultivo para el pecado. ¿Escuchó eso? En ese pensamiento de decir, yo hago lo que yo quiera, tengo un perfecto caldo de cultivo para el pecado. Por eso el cristianismo es que habla tanto acerca de negación personal con tal de obedecer a Dios. Ya no vivo yo, Él vive en mí. No se complazcan ustedes mismos, sino que vamos por lo que Dios demanda. Cosas por el estilo, tomen su cruz y síganme. Esa clase de cosas es justamente porque cuando yo busco lo mío propio, entro en esta clase de crisis. Morir al yo y que Él viva en nosotros es una bandera del cristianismo. En aquellos días, decía el autor, antes no había rey, no había autoridad. Cada quien hacía lo que quería, había, comillas, libertad. Y por todo lo que sabemos en este libro, mis hermanos, esta pseudo libertad les trajo lágrimas hasta el cansancio. Cuando pensemos en libertad, decimos, somos un país libre, gloria a Dios. Bueno, ¿qué es lo que realmente queremos decir? Que podemos hacer lo que queramos, porque esta libertad es amarga como la hiel. ¿Por qué es amarga? Porque cuando nos dejan completamente libres a la nuestra, solitos, usualmente decidimos mal por el egoísmo, por el dolor, por la traición. Hacer lo que yo quiera, más tarde o más temprano te va a pagar con dolor. Hacer lo que vos querás, más tarde o más temprano te va a pagar con dolor. No camines en ese camino. No camines en ese camino. Rendí tu vida en sumisión al Señor. Él sabe. Esteban, pero entrego el control. ¿Sí? Esa casi que es otra definición del cristianismo, entregar control. Pero Él sabe y Él conoce lo que es mejor para nosotros. El apóstol Pablo le escribía a uno de sus discípulos. Él se llamó Tito, un pastor. Y le decía a Tito en el capítulo 3 y verso 3, Tito, en otro tiempo, dice él, no ahora, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Tito, ¿vos te acordás de eso? Porque vos eras así, yo era así, dice Pablo. Hubo un tiempo en el pasado donde nosotros no éramos lo que somos ahora. En ese tiempo hacíamos lo que nos daba la gana. Nos entregábamos a nuestras pasiones. Es lo que hacíamos, Tito, sin un rey en nuestras vidas. Lo que queríamos en esa pseudo libertad. Tito, y no pegábamos ni una. Siempre que decidíamos por lo malo. Siempre que decidíamos por lo malo. Vean, ustedes y yo que somos cristianos, y que hay días que estamos muy bien con el Señor y bien alineados a su palabra y su voluntad, y nos cuesta decidir en nuestra carne por lo correcto. ¿Cómo será para la gente que no tiene a Cristo en sus vidas? Que siempre, casi que instintivamente, sin pensarlo, ¡bum!, elige lo malo, ¡bum!, elige lo malo. Constantemente, Pablo le dice a Tito, en otro tiempo, un momento, en el pasado, nosotros éramos de esa manera. Pablo mismo le va a escribir, pero ahora a los Corintios, y les va a decir en el capítulo 6 y verso 9 de la primera carta, les dice a ellos, señores, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice Pablo, esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, Corintios, antes hacíamos muchos líos, no teníamos un rey, nos comportábamos lo mejor que nos parecía o como quisiéramos comportarnos, y eso se llamaba pecado, y lastimábamos y heríamos a los demás, pero ustedes ya no son como eran antes. Ha pasado algo y tiene que ver con cómo Dios nos lavó y nos santificó, nos justificó por Cristo Jesús y por su Espíritu Santo. Esto era antes, pero ahora hay algo diferente. El apóstol Pedro le va a decir a su audiencia, y luego Pablo también a la suya en Éfeso, y les va a decir, Pedro, ustedes, cristianos, ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Y Pablo le dice a los efesios, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz.
No sean como la gente en Jueces, que no terminó de entender que su vida era otra con Dios y que por lo tanto sabían que si había un rey en sus vidas, al menos tenía que haber un rey, tenían que obedecerlo. Mis hermanos, antes no éramos de Dios, pero ahora sí somos de Dios. Antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo. Y según el texto bíblico, somos luz en el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, andemos como hijos de luz. No podemos tomar la tesis, la máxima de Jueces y decir, en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Tu vida no puede ser eso es lo que a mí me parece que es mejor y camino en esta dirección. No se meta, Esteban, eso es lo que a mí me parece que es mejor. Esa no es el pensamiento, esa no es la cosmovisión de un cristiano. El cristiano dice, esto es lo que yo creo que es mejor, pero no es tan importante. ¿Qué es lo que Dios cree y piensa que es mejor para mi vida? Esa es la tesis del cristiano. Así que déjeme resumir todo lo que he hablado hoy con 4 preguntas que nos pueden ayudar. Primera pregunta, resumiendo todo lo que hemos dicho, es ¿qué te ofrecen las demás cosas que no te da Dios? Los otros diosesitos, ¿qué te ofrecen? Y mencioné algunos, ¿no? ¿Por qué lo has abandonado o por qué lo has cambiado? ¿Te son más atractivas las cosas que ofrece el mundo? Abrí los ojos, mi hermano, eso te va a traer dolor. ¿Qué es lo que el otro? Es que esta otra forma de conducta me ofrece esto que Dios no me ofrece. Y nos comportamos y nos desviamos y abandonamos a Dios. Pregunta 1. ¿Qué te ofrecen los demás que no te ofrezca Dios? Que sea puro, que sea bueno, que sea eterno. Pregunta 2. ¿Has experimentado alguna vez en tu vida la terquedad que el proverbio decía? El camino del infiel es duro. ¿Has tenido que cosechar consecuencias por tu pecado o yo por el mío? No te engañes, vivir fuera de la voluntad de Dios puede que tenga cara de libertad, pero el camino es de muchísimo dolor, muchísimo. ¿Sí? Número 1, ¿qué te ofrecen los demás que no te ha dado Dios que sea puro? Número 2, ¿has experimentado la terquedad de que el camino del infiel es duro? Número 3, ¿conocer la gracia y la misericordia de Dios que no te ha abandonado? ¿Has experimentado eso? Y que a pesar de que el pecado no queda sin reprensión, pero también has vivido el perdón de Dios por 10ª y por 100ª vez en tu vida. Eso es glorioso, eso es la gracia del Señor actuando. Y a pesar de que el pecado no queda sin reprensión, repito, hemos vivido el perdón y la gracia del Señor. Es así, Él nos perdona y nos perdona siempre que hay arrepentimiento. Es así, no porque yo soy muy especial, no, es porque Él es fiel a lo que Él dijo. Y Él dijo que a un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Él no desprecia cada vez que estemos metidos en el lodazal del pecado. Si hay un corazón contrito y humillado, humilde delante de Dios y clamamos a Él, como pasó con los jueces, Dios nos escucha y Dios nos liberta a pesar de que haya consecuencias por nuestro pecado. Pregunta 4ª y última. ¿Tenés un rey en tu vida? Bueno, realmente la pregunta es retórica. Desde luego que tenés un rey en tu vida. La verdadera pregunta es, ¿quién es el rey en tu vida? Otra vez, tenemos la tendencia inmediata a decir, Jesús es mi rey. Amén. Sí, pero ¿es eso cierto? ¿Es Él el que determina y que vos le dices a Dios, sí Señor, y me niego un montón de cosas porque Él es el rey en mi vida? Para Israel no era Dios. Y entonces la consecuencia natural era hacer lo que mejor les parecía. Y lo que mejor les parecía les trajo una montaña de sufrimiento. Mi hermano, no te dejes engañar por la mentira de libertad. En otro tiempo eras esto, pero ahora ya no lo sos. Ahora sos parte de la familia de Dios con un patriarca que se llama Jesucristo y a Él obedecemos. Y si vos no sos cristiano, si no has entrado a este mundo del cristianismo, te cuento. En nuestra iglesia creemos que todos los seres humanos, todos, hemos roto la ley de Dios. Y según la ley de Dios, el justo castigo es la muerte. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, ante mi ruptura de su ley, voluntariamente lo hice, Dios envió a un Salvador, a un mega juez, ¿sí? Que lo que viene es a liberarnos del pecado. Y Él vino y en una cruz pagó el pecado que yo tenía que pagar. En una vida de santidad vivió la vida que yo no viví. Y después de haber muerto en una cruz, resucitó de entre los muertos 3 días después. De tal manera que cualquier persona que ponga su confianza en la persona de Cristo Jesús, que se arrepienta de sus pecados y que clave toda su confianza en el Señor, tiene vida eterna. Yo quiero animarte porque no hay mejor decisión en la vida que haber dedicado nuestro ser absoluto a la persona de Cristo. Dios está llamando hoy y te está confrontando y te está diciendo, deje esa vida sin rey
busque una vida con Rey que es mucho mejor, donde tenemos la ley del Señor y tenemos a su Espíritu Santo que nos capacita y nos ayuda a seguir adelante en todo lo que tenemos que hacer. Y ese es el libro de los jueces. No contenía una historia, simplemente conté el contexto y algunas expresiones, pero es el libro de los ciclos, de las repeticiones de Israel. Mis hermanos, cierro. Tomemos nota, por favor. Tomemos nota. Caminar cerca de la voluntad de Dios siempre, siempre es bueno. Señor, te doy gracias en esta noche que estamos estudiando tu palabra. Gracias porque los mensajes que solamente escuchamos, Señor, ya lo sabíamos. Ya conocíamos que era mejor caminar en tu voluntad. Ya conocíamos que tenemos que tener un Rey en nuestras vidas que debe ser tú. Ya conocíamos de tu paciencia y misericordia, Señor. Ya conocíamos, Señor, lo que puede originar el que nos desviemos de tu santa palabra. Ya lo sabíamos, pero te agradecemos que tú nos recuerdes una y otra vez en tu palabra, que es lo que tú demandas. Que nuestra mirada pueda estar puesta en todo momento en el Señor, que lo que nos ofrezca cualquier otro pseudo Dios en nuestras vidas, cualquier tipo de placer en particular, Señor, lo entendamos que nos va a traer dolor eventualmente. Gracias, Padre, porque aún en nuestra terquedad nos has enseñado, cuando el camino ha sido muy duro, nos has enseñado que por causa de nuestro pecado caminamos en esa dirección. Ayúdanos a poder mirar diferente, Señor, que el camino puede que sea angosto, puede que sea algo tortuoso, pero caminamos en libertad porque estamos en ti, caminamos con paz porque estamos en ti en medio de todo. Señor, y gracias porque no nos has abandonado, porque tu gracia y misericordia está ahí presente. Cuando clamemos en arrepentimiento y en humildad, tú nos escuchas, tu palabra es clara y promete a un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Gracias, Señor, porque la puerta contigo siempre está abierta. En ti no caduca, Señor, las cosas. Tú siempre nos das la oportunidad de reivindicar nuestra vida a través del perdón y arrepentimiento de pecados. Señor, queremos que tú seas el Rey de nuestras vidas, Señor. Conocemos que es una batalla constante, que hay días que te tenemos entronado ahí en el corazón, hay días que te quitamos para poner otras cosas, pero ayúdanos, por favor, a recordar y a recordarnos entre nosotros que Cristo debe ser quien toma las determinaciones de nuestras vidas y caminamos en esa dirección. Gracias porque ya no somos lo que éramos antes. Gracias porque en otro tiempo éramos, pero ahora, Señor, somos escogidos por ti y porque a través de tu elección, Señor, podemos servirte y vivir en santidad. Danos una buena noche, por favor, Señor, de descanso, de cargar energías, de poder empezar una semana como a ti te agrada, Jesús, y que a través de lo que hacemos tu nombre sea glorificado. Gracias por tu gracia, por tu perdón y por tu paciencia y por tu misericordia. Oramos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, un gusto enorme verlos. Nos vemos la próxima semana con el tercer libro de Jueces. Así que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y les mando un fuerte abrazo desde casa. Chao.